La habilidad que tiene el cerebro de reorganizarse, tanto su estructura como su funcionamiento, es la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal también la podemos llamar neuroplasticidad, plasticidad neural o plasticidad sináptica. La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de la vida, como reacción a la diversidad del entorno. Aunque este término se utiliza hoy en día en psicología y neurociencia, a veces no es fácil de entender o de definir. La neuroplasticidad se refiere o hace referencia a los cambios que se dan a diferentes niveles en el sistema nervioso, ya sea en estructuras moleculares, en cambios en la expresión genética y el comportamiento. La neuroplasticidad permite a las neuronas regenerarse tanto anatómica como funcionalmente y formar nuevas conexiones sinápticas. La plasticidad neuronal representa la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse. Este potencial adaptativo del sistema nervioso permite al cerebro reponerse a trastornos o lesiones y puede reducir los efectos en alteraciones estructurales producidas por patologías como la esclerosis múltiple, Parkinson, deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer, dislexia, insomnio en adultos, insomnio infantil y entre otras enfermedades. La plasticidad neuronal hace referencia a la capacidad de cambio por parte del cuerpo, ya sea a nivel molecular, estructural o funcional, lo que abarca modificaciones de la expresión genética e incluso del comportamiento. Algo que ha sido atribuido a esta falta de plasticidad neuronal, que estaría en base a los nuevos aprendizajes y a la apertura a nuevos conocimientos y puntos de vista. La neuroplasticidad otorga al cerebro gran capacidad adaptativa frente a transformaciones del medio que acontecen en el envejecimiento. En los modelos aparecen alteraciones en la neurotransmisión y desequilibrios en la expresión del factor de crecimiento neural. A nivel morfométrico, los cambios no son constantes. Autores han equiparado el concepto de plasticidad con el de flexibilidad, evidenciando cómo a medida que se envejece, las personas cada vez son menos flexibles y tolerantes en sus pensamientos y posturas. Pero, sorprendentemente, no todos los ancianos presentan un menor rendimiento. Algunos logran hacerlo tan bien como sus contrapartes más jóvenes, o incluso lo hacen mejor que los jóvenes. La neuroplasticidad no se pierde con el envejecimiento. Los cambios en la orbitación dendrítica, la densidad de espinas y la sinapsis están más relacionadas con la actividad cerebral que con la edad. La plasticidad se puede definir según el efecto temporal que tiene. Así existe la plasticidad a largo plazo, en donde están implicados procesos de memoria y aprendizaje, la plasticidad homeostática, que permite potenciar las conexiones entre áreas existentes, y la plasticidad a corto plazo, empleada para el procesamiento de información en la realización de tareas puntuales, como lo son los cálculos. Dependiendo del nivel de análisis, se puede dividir la plasticidad en plasticidad de redes neuronales, en donde cumple funciones de recuperación y modulación de la excitabilidad neuronal, y de subredes por neurotransmisores, reclutando redes paralelas y subcomponentes en redes distribuidas. La plasticidad de sinapsis, que es una modulación de la transmisión basal con brotes axonales y dendríticos, regeneración axónica y con remodelación y modulación de factores neurotróficos. A nivel psicológico se divide la plasticidad en tres: la plasticidad experience independent, que hace referencia a las modificaciones neuronales
sin intervención ambiental. También está la plasticidad de experience expectant, que se refiere a las modificaciones promovidas desde el exterior, y la plasticidad experience dependent, donde las estructuras neuronales se conforman basándose en la genética, pero la experiencia puede modificar estas. Este potencial adaptativo del sistema nervioso permite al cerebro reponerse a trastornos o lesiones y puede reducir los efectos de alteraciones estructurales producidas por alguna enfermedad como la esclerosis múltiple, Parkinson y todas las enfermedades ya mencionadas. Hace unos años se creía que nuestro cerebro era estático o inalterable, que nacíamos con un número determinado de neuronas que iban perdiéndose con el paso del tiempo y que nuestros genes heredados condicionaban nuestra inteligencia. Hoy en día, y gracias a los avances de la neurociencia, sabemos que existe la neuroplasticidad, es decir, un cerebro plástico. Nuestro cerebro es excepcionalmente plástico, pudiéndose adaptar su actividad y cambiar su estructura de forma significativa a lo largo de la vida. La experiencia modifica nuestro cerebro continuamente, fortaleciendo o debilitando las sinapsis que conectan las neuronas, por lo que estamos en continuo aprendizaje. Este hecho permite que, independientemente del declive natural que conlleva la vejez, el aprendizaje se puede producir a cualquier edad, generando nuevas neuronas, razón por la cual nuestra inteligencia no es fija ni inmutable. La neuroplasticidad también se puede diferenciar en función al momento de su intervención a nivel neuronal, así se denomina plasticidad natural. Cuando la neuroplasticidad interviene durante la etapa ontogénica para la elaboración de nuevos circuitos y el mantenimiento de las redes neuronales, aspectos fundamentalmente en el aprendizaje. Y la plasticidad postlesional, en donde actúa la neuroplasticidad para paliar los efectos de lesiones periféricas o centrales del sistema nervioso, procurando la recuperación parcial o total de la funcionalidad de las zonas lesionadas. En la plasticidad neuronal ha sido considerado como uno de los grandes descubrimientos de la neurociencia, a pesar de lo cual todavía se sigue investigando sobre los mecanismos que están implicados para potenciarlos en determinadas áreas afectadas por algún traumatismo o enfermedad y con ello ayudar al organismo a compensar las deficiencias que suponen no tener operativa dicha área afectada, permitiendo que zonas adyacentes se hagan cargo de dichas funciones y devolviendo así un equilibrio funcional al cerebro. Si hablamos de neuroplasticidad, también estamos hablando de la neurogénesis, que es el proceso mediante el cual se forman nuevas neuronas en el cerebro. Esto es crucial cuando un embrión está en desarrollo, pero también continúa en ciertas regiones del cerebro después del nacimiento y durante toda nuestra vida. El cerebro maduro tiene muchas áreas especializadas de función y neuronas que difieren en estructura y conexiones. El hipocampo, por ejemplo, que es una región del cerebro que juega un papel importante en la memoria y tiene al menos 27 tipos diferentes de neuronas. La increíble diversidad de neuronas en el cerebro resulta de la neurogénesis, regulada durante el desarrollo embrionario. Durante el proceso, las células madre neurales se diferencian, es decir, se convierten en uno de varios tipos de células especializadas en momentos y regiones específicas del cerebro. Las células madre pueden dividirse indefinidamente para producir más células madre o diferenciarse para dar lugar a células más especializadas, como las células progenitoras neurales. Estas propias células progenitoras se diferencian en tipos específicos de neuronas. Las células madres neuronales también pueden diferenciarse en células progenitoras gliales, que dan lugar a las células gliales como astrocitos, oligodendrocitos y microglia. Hasta hace poco
Los neurocientíficos creían que el sistema nervioso central incluía el cerebro, era incapaz de neurogénesis y de regeneración. Sin embargo, la célula madre se descubrieron en partes del cerebro adulto en la década de 1990 y ahora se acepta que la neurogénesis adulta es un proceso normal que ocurre en el cerebro sano. Entonces podemos decir que la neuroplasticidad no se pierde con la edad ni con el envejecimiento. Las células son pequeñas estructuras que forman parte de los tejidos del cuerpo humano, ya que son los principales componentes y los encargados de que funcionen los sistemas corporales. Por ejemplo, en el caso del sistema nervioso se localizan las neuronas, las cuales son denominadas las unidades funcionales de estas zonas. La neurogénesis es el proceso del cerebro por el cual se dividen las células y se crean nuevas neuronas. Y en el caso del adulto, esta solo se genera en las células del hipocampo y los ventrículos. ¿Dónde se produce la neurogénesis? Este proceso neuronal se lleva a cabo de manera exclusiva en el sistema nervioso, debido a que son estas regiones donde se producen la sinapsis y la transmisión de los impulsos eléctricos. Ahora, este mecanismo se comienza a producir principalmente en el cerebro durante la gestación. Sin embargo, existen estudios que indican que incluso en la edad adulta se mantiene la producción de nuevas neuronas, pero no de la misma manera que se manifiestan en el feto. Y esos lugares donde todavía se producen son el hipocampo y en los ventrículos, que poseen mayor tiempo en el encéfalo. ¿Cómo se reproduce la neurogénesis? Este mecanismo de producción de nuevas neuronas se produce cuando comienza la concepción del feto y se evolucionan a medida que van pasando los meses de la gestación, por lo que durante ese tiempo lo que ocurre es que las células madres se fragmentan para dar vida a las otras células y así se crean las neuronas que posteriormente, cuando un niño nace y en los primeros años de vida, se comienza a crear la conexión neuronal mediante el aprendizaje y las habilidades que se van adquiriendo. Tanto en los niños como en la edad adulta es un mecanismo importante para el aprendizaje y la memoria. ¿Por qué es importante la neurogénesis? La neurogénesis es necesaria e importante para la vida de todos los seres humanos, ya que es parte del desarrollo y la evolución del cerebro y de todas las demás regiones del sistema nervioso. Además, durante los primeros años de vida, cuando se van adquiriendo habilidades y se van creando las conexiones neuronales que permanecen en el cerebro durante el resto de los años. Además, cuando las neuronas se encuentran sin ninguna alteración, son las encargadas de llevar a cabo todos los procesos del cerebro, incluyendo la memoria, aprendizaje, movimiento y las sensaciones. La neurogénesis recientemente se ha descubierto que también la tienen los adultos en ciertas regiones cerebrales como el hipocampo. La mucosa olfatoria y la zona preventricular, aunque son una tasa de producción mucho menor, de ahí que les cueste más la recuperación. Igualmente la estructuración neuronal, donde ya todo está en su sitio, dificulta que otras regiones puedan asumir nuevas funciones. En esta presentación vamos a conocer 3 estudios realizados y relacionados con el cerebro plástico. En estos estudios han demostrado que el hipocampo, una parte del cerebro, está asociada al sentido de la dirección. Un ejemplo en los taxistas de Londres. En estos taxistas, a medida que van memorizando más y más calles durante años de ejercicio de su profesión, dan como resultado que los taxistas tienen el hipocampo más grande que la media de la población. El estudio se basa en medidas del hipocampo realizadas por resonancia magnética en el cerebro de 16 taxistas de Londres, a lo largo de los 2 años que pasaron aprendiendo las calles de la ciudad, tal y como requiere la exigencia de la ley británica para otorgarles una licencia.
según la directora del estudio, Eleonor Maguire. También en estudios recientes del español Álvaro Pascual León han sido considerados originales y significativos. En el primer año se enseñó a la mitad de un grupo de voluntarios a tocar una pieza de piano con 5 dedos. En este estudio se observó que el entrenamiento continuo conlleva un aumento en la región correspondiente a la corteza motora, que era responsable de mover esos dedos. Aunque ese resultado constituía una muestra clara de neuroplasticidad, no era novedoso porque otros experimentos habían llegado a conclusiones similares. Pero lo que es realmente interesante en el resultado, al analizar las imágenes cerebrales de la otra mitad de voluntarios a los que se le puso a imaginar que tocaban la pieza, se observó que la simulación mental de los movimientos activa las regiones de la corteza motora que se requerían para la ejecución de movimientos reales. Curiosamente, en estos dos grupos de personas, donde el primer grupo practicaba con 5 dedos a ejecutar el piano y el otro grupo de personas quienes se imaginaban que estaban ejecutando el piano, la práctica mental era suficiente para promover la neuroplasticidad. Entonces, las dos opciones son suficientes para promover la neuroplasticidad. El segundo estudio de Pascual León es el llamado experimento de la venda. Durante 5 días a un grupo de voluntarios sanos se les vendó los ojos. Durante ese periodo de tiempo se les mantuvo ocupados leyendo braille, que es el sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas en el que hay que desplazar los dedos sobre los puntos que están impresos. Este grupo de voluntarios sanos estaban realizando tareas auditivas que consistían en diferenciar pares de tonos y escuchaban con unos auriculares. En el análisis de los escáneres cerebrales mediante resonancia magnética y funcional reveló que la corteza visual de los participantes tras 5 días modificó su función y pasó a procesar las señales auditivas y táctiles, aumentando así su actividad. Después de retirar las vendas de los ojos, solo debían transcurrir unas horas para que la actividad se redujera. Entonces, desde el punto de vista educativo, resulta valiosa la demostración de que el mero pensamiento provoca la neuroplasticidad. El cerebro plástico y el aprendizaje, y en los procesos de aprendizaje, la atención constituye uno de los factores críticos. Resulta un mecanismo imprescindible porque la capacidad de nuestro cerebro para procesar la información sensorial entrante es limitada. La atención sobre la que se debe aprender requiere esfuerzo continuo y motivación para ser receptivos y contar con las emociones adecuadas. En ese orden, la dedicación constante requiere autocontrol, lo novedoso y lo relevante facilita nuestra motivación y un estado relajado nuestra atención. Cuando nuestra atención se encuentra en una situación más beneficiosa, nos facilita el aprendizaje. Por tanto, la plasticidad cerebral permite a través de un entrenamiento mental adecuado que nuestro perfil emocional pueda cambiar y afectar de forma positiva a nuestra vida. En el aprendizaje utilizamos la dopamina, que es un neurotransmisor con importantes implicaciones educativas, porque interviene en procesos de gratificación y motivación que son fundamentales en el aprendizaje. Se ha demostrado que el pensamiento positivo está asociado al córtex prefrontal del hemisferio izquierdo y que en esta situación se libera dopamina y que activa los circuitos de recompensa. En la práctica educativa hay que saber estimular esa gratificación de la dopamina con gestos, miradas y conductas agradables.
Nuestro lenguaje verbal o nuestro lenguaje no verbal desempeña un papel importante en la transmisión de componentes emocionales. Entonces, en la conclusión sobre la plasticidad cerebral, vamos a entender o vamos a saber o conocemos que somos la única especie que utiliza la plasticidad para perfeccionar y evolucionar el cerebro, lo que nos hace diferentes y singulares. Pero además, cada individuo de nuestra especie es único e predecible y practica su propia evolución debido a la influencia de las experiencias vividas. En la investigación en neurociencia nos hace conocer mejor nuestro cerebro y esto nos ayuda a optimizar nuestras capacidades. La formación en neuroeducación ayuda a los profesionales de la psicología, pero también a la educación a entender los distintos mapas neurocognitivos presentes en la actualidad en las aulas de nuestro país y poder mejorar los procesos de aprendizaje. Pero este proceso de aprendizaje no solo es para niños, sino que también es aplicada para los adultos.